es la plática desde Houston, Texas, para todo el mundo. Bienvenido a este espacio de opinión. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Vamos a ver que no me están escuchando. Hola, 1, 2, hola, 1, 2. Hola, 1, 2, hola, 1, 2. Dicen que no me escuchan. ¿Era posible que no me estén escuchando? Hola, hola, hola. Miren, vamos a arreglar esto. No se me vayan a ir. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? Hola. ¿Ahora sí me escuchan? Hola. Mire que yo les estaba haciendo señales ahí y no me escuchaban. Y qué bueno, qué bueno. Vamos a repetir lo que estábamos diciendo entonces. Vamos a empezar a repetir lo que dijimos al inicio y que no me escuchaban. Lo vamos a repetir ahora para que se entienda lo que yo dije así como entre labios. Les decía yo de que este programa va a llegar hasta febrero 28 del 2021. Porque el objeto es contribuir a que tomen ustedes como votantes alguna decisión diferente de la que podían tener en la medida que usted escucha a los candidatos. En esa medida usted se puede tomar una mejor opción, se puede tomar una idea más clara de los candidatos cuando los traemos aquí a que expongan sus propuestas, a que den a conocer el currículo que tiene. Y les decía de que la papeleta de votación va a ser de este tamaño, como que es una sábana, donde apenas se mira la foto del candidato, porque existe la gran cantidad de gente que va a participar de diferentes partidos y por cada partido va a haber tantos candidatos como opciones tengan para ese departamento. Por ejemplo, para el caso San Salvador, que tiene 24 diputados, cada partido va a poner la foto de 24 diputados y su bandera. Adicionalmente, también van a existir los candidatos no partidarios y se va a hacer una sábana enorme donde lo que menos se va a ver es la foto del fulano por el cual usted va a votar. Por eso es que es necesario que en los programas de opinión las personas conozcan a los candidatos de acuerdo a cómo se expresan, de acuerdo al conocimiento que tienen por lo menos de los problemas del departamento y de las soluciones que ellos consideran que pueden hacer para beneficio de ese lugar. Pero si usted mira que hay candidatos que no pueden ni expresarse, que hay candidatos que no pueden ni establecer las prioridades para su departamento o para su municipio, a usted le va a quedar la duda, bueno, y realmente este candidato, como hay algunos candidatos que salen diciendo cosas que no se pueden cumplir. Hay candidatos que salen diciendo cosas que usted dice, ¿y cómo me puede ofrecer algo que es ilógico pensar que se puede hacer? ¿Cómo me puede ofrecer alguien una obra que no está en sus manos hacerla? Y usted puede empezar a descubrir si una persona le está diciendo un discurso falso o un discurso solo electorero. O si realmente esa persona no le despierta confianza o credibilidad. Y para eso es que son los programas de debate. Y vamos a crear en este espacio, vamos a crear en diferentes espacios durante la semana, vamos a hacer debates entre candidatos de diferentes partidos para conocer la opinión que cada candidato tiene sobre diferentes cosas.
en la medida en que usted empiece a ver cómo se desenvuelve, una persona en un debate le puede decir más de lo que le puede usted creer, o menos. Es decir, usted puede empezar a hacer sus conclusiones. Por ejemplo, en el debate presidencial de Estados Unidos que se realizaron durante estas elecciones que se van a dar el 3 de noviembre, en el debate presidencial usted empieza a ver si realmente dominan el tema por el cual están ellos proponiendo una alternativa de solución o lo están diciendo del diente al labio, pero que usted no les cree. Por ejemplo, que un candidato a la presidencia de Estados Unidos venga en un debate a decir que va a tener una solución en contra del dióxido de carbono y que va a corregir el problema del ozono, eso es mentira. ¿Cómo le puede venir a ofrecer una solución de ese tipo si eso no se alcanza en un periodo de 4 o 8 años? Lo que se tiene que hacer es ofrecer alternativas de solución, restricción de contaminantes, pero no venir a decirle que le va a solucionar la guerra del mundo. Yo voy a solucionar la guerra mundial, pero es que eso no se alcanza de la noche a la mañana. Como venir a ofrecer que le va a tratar de poner una alternativa energética. Eso no se consigue así a la noche a la mañana. Como que le va a hacer una carretera de aquí a la luna. Eso no lo va a poder hacer alguien en un año. Esa carretera se puede tardar miles de años para hacerla. Pero una carretera imaginaria sí la puede hacer. Pero en los debates las personas empiezan a descubrir si una persona es tan falsa como un billete de $1000. Si es tan falsa como como decir que le va a construir un espacio lunar. Eso es lo que tiene que sacar conclusiones las personas cuando se presentan a los candidatos que van a optar a diferentes puestos. Y por eso es que es necesario que cuando se aparecen personas en los diferentes programas, no solo en el mío, sino que en diferentes programas, usted aproveche para preguntar, aproveche para descubrir si realmente esas personas tienen o no tienen claro que para qué están en esas candidaturas. Porque ahí andan un montón de fulanos ofreciéndole el cielo y la tierra a los votantes, pero en la práctica no lo pueden hacer. Y yo porque siempre he insistido de que El Salvador como país tercermundista no puede andar pensando en soluciones de primer mundo en este momento. Las prioridades deben de estar en la solución de las necesidades básicas de la población, no más allá. No es el momento de pensar en comprar un Ferrari cuando apenas se puede tener un Toyota del año 2000 que lo lleve y lo traiga, pero que no se le quede en el camino. Pero no pensar en comprar un Ferrari, un Lamborghini, que solo lo va a tener en el garage para que no se le arruine. Así como se tiene, por ejemplo, el puerto de Cutuco en Salvador, la presa El Chaparral y ahora el hospital El Salvador, que solo van a ser los símbolos de la corrupción, que ni siquiera responden a las necesidades de la población. Hacer un puerto en la Unión fue una bomba, como que si eso iba a salvar el mundo. ¿Cuántos años han pasado ya desde que se terminó y ni siquiera se le ha podido dar uso? Porque es demasiado costoso mantenerlo y las empresas que pueden usar ese tipo de puertos no están interesadas porque existe un gran problema para acceder al puerto porque rápido se llena de arena la zona y eso significa que los barcos tienen que quedar demasiado lejos de la costa
porque de lo contrario encallan. ¿Y eso qué significa? Que implican más costos de traslado desde el barco hacia el puerto. Y no existe la forma de desembarcarlos tampoco. ¿Por qué? Porque el problema es que no se hizo una buena planificación. Técnicamente no era factible. Y hoy resulta mucho más caro el mantenimiento de estar quitando la arena que se llena y que impide que los barcos grandes puedan llegar al puerto. Por eso es que no se le da uso. Entonces, cuando se hace una mala planificación, se dan estos problemas. Y cuando se dijo, por ejemplo, que iban a tener un hospital de primer mundo, un hospital como nunca en la historia se ha visto en el país ni en Latinoamérica, se topan con la realidad de que hacer un hospital no es como hacer una galera. Y por eso es que tenemos los problemas porque no se ha tenido la capacidad administrativa para planificar. Y cuando un candidato viene a un programa y solamente tiene en la mente algo bonito, que quiere ser campeón mundial a la alianza, cuando apenas va saliendo de la categoría de primera, y ni siquiera pueden lograr títulos a nivel centroamericano, mucho menos a nivel de Latinoamérica. Pero a alguien se le ocurre y dice que quiere ser campeón mundial a la alianza. Ay, todos los aliancistas felices de la vida, aplaudiéndole, ¡ey, qué bueno! Este sí, ¿verdad? Este sí es bueno, este sí va a sacar adelante al equipo. Sí, pero es que no se trata de ofrecer, se trata de ser realista y saber que no se tiene la capacidad para poder tener esa categoría. En todo caso, cuando alguien tiene una capacidad, usted la descubre. Porque, por ejemplo, un gobierno de El Salvador que en un año es mal querido, no es un buen gobierno. Un gobierno que en un año la gente está decepcionada, y no hablo del grupo de que lo apoya, hablo de la gente en mayoría, no está conforme con la administración. Si en un año ha perdido todo aquella esperanza que la gente tenía de que iba a ser la solución a los problemas, porque les ofrecieron cielo y tierra, pero en la práctica las cosas no son como parecen. Las cosas no se pueden ver con un espejo de ilusión. ¿Por qué? Porque en la práctica las administraciones tienen problemas. Y a mí me pueden decir, mire, pero es que es factible soñar. Sí, pero hay que soñar con los pies en la tierra. No hay que soñar despierto. Eso no se vale. A menos que usted tenga una varita mágica o tenga un montón de barriles con dinero donde solo extienda la mano y agarre y solucione. Así posiblemente sea fácil. Pero no se trata de que lo que yo quiera, sino lo que yo puedo. Y ahí es donde muchas veces encontramos la dificultad, porque queremos nosotros soluciones y cuando llega un fantoche, cuando llega un fanfarrón, cuando llega un charlatán, nos envuelve fácil. Ah, no, mira, yo te voy a solucionar eso, déjamelo a mí, yo te lo arreglo. Y le deja peor las cosas que como las encontró. Y lo digo porque a estas alturas, después de un año de trabajo, el gobierno de El Salvador no tiene el apoyo de toda la población para que a un ministro le saquen corriendo de una conferencia de prensa y le insulten y le digan que es un mentiroso, que es un inepto, es porque no le está dando solución a la gente. Cuando
una persona ni siquiera puede solventar un problema de abastecimiento de agua y en lugar de quitarlo definitivamente o mandarlo a la cárcel, le dan un puesto de privilegio, ¿cómo es posible que se piense de que si no solucionó aquel problema pequeño va a poder solucionar un problema más grande? ¿En qué cabeza cabe pretender que se puede hacer las cosas de esa manera? Si es bien fácil engatusar a la gente y envolverla en un papel de regalo y mandarlo a ella misma que se lo regale. Eso es bien fácil. Y la gente puede ser que te crea una vez, pero ya la segunda vez no te va a creer. ¿Por qué? Porque las soluciones son las que se ven, no las que se ofrecen. Cuando las soluciones se ven, no tenés ni siquiera ni que hablar, pues. No tenés que hablar, porque las soluciones están ahí. Yo me recuerdo en una época muy lejana, allá érase una vez un cuento de esos famosos, donde andaban unos vendedores de vajillas. Cuando, cuando apareció a salir la vajilla que le llamaban en El Salvador Lennox, que era una vajilla que era totalmente diferente a la que estaba acostumbrada la población. La población estaba acostumbrada a usar platos de China, le llamaban, ¿verdad? Eran platos de China que eran muy famosos, que eran los que se ocupaban para comer, tazas de China, así como los vasos de vidrio. En ese entonces yo me recuerdo que empezaron a salir las vajillas Lennox, y el vendedor ocupaba una táctica y llegaba a la casa a ofrecer la vajilla, y lo que hacía para que la persona creyera que el producto era bueno, lo tiraba al piso, el plato, y el plato no se quebraba. Y le decía, mire, este producto es mejor que el plato de China, porque si a usted se le cae el plato de China, se le quiebra y se acabó la inversión que hizo en la vajilla. En cambio, con esta vajilla, usted se le cae y no se le quiebra. Es decir, los hechos son los que hablan, y se usa menos palabra cuando los hechos se comprueban. Y ahí es donde los políticos muchas veces fallan, porque dicen cosas incoherentes que la gente ya no les cree. Y si bien es cierto, les agarra los regalos que le dan porque tiene necesidad, no es cierto que les crea toda la mentira. Porque ya aquella etapa donde la gente se creía todo, como que esa época es como ya historia, ¿va? Ya no se la creen toda. Ah, sí, cómo no, está bien, sí, va, le voy a creer. Pero en el fondo dice, sí, piensa que yo le creí todo lo que me vino a decir. Me está ofreciendo un puente y aquí ni río pasa. Y la gente empieza a analizar y dice, no, pues me regala lo que traiga, está bien, yo lo necesito. Pero a la hora de votar, yo solito lo voy a decidir por quién. Porque don fulano es la persona que nos ha cumplido todas las promesas que yo le he escuchado. Y ahí es donde está la diferencia. Que por mucho que le digan, hay alcaldes, por ejemplo, que tienen 2, 3, 4, 5 periodos o más y nadie lo saca. Y uno se pregunta, ¿y qué no habrá otro alcalde mejor que ese? Ah,
Lo que pasa es de que las personas dicen, mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Las personas sabias conocen que un alcalde les ha hecho las cosas bien y que no tiene sentido cambiarlo. Pero si ese alcalde no hace las cosas bien, rápido lo votan. Porque ese es el poder que tiene la persona, un voto. Ese es el arma que tiene la persona, donde decide a quién le da el voto. Gracias por empezar a leer los labios a aquellos que se quedaron aquí en este espacio. Gracias a Ana Cecilia Bolaños, de Santa Ana, Soledad Gómez desde California, Delmi Mejía desde Soyapango. Ya se me enojó, ¿ves? Se me enojó porque no escuchaba. David Castillo, Astrid, ya se escucha. Gracias, Astrid. Héctor Monge, saludos. Ahora sí, vaya, qué bueno. Silvia Cristina Flores, qué bueno que ya se escucha. Hoy sí, ya se escucha. Saludos, Francisco. Ahora sí, Miriam, saludos desde Sacramento, California. Ahí en Sacramento deben de ser bien religiosos, ¿va? Digo, porque Sacramento, nada más. Saludos, Luis, desde el norte de California. Luis, ¿pueden comentar la posición del señor de Las Vegas, el que visitó El Salvador recientemente y según ha llegado a USA decir que ya el país tiene seguridad en los territorios? Mire, sí, gente pensante, le puedo comentar que yo respeto las opiniones que vienen a vertir cualquier persona de la afinidad que sea. Y si la impresión que a él le da es esa, es porque anduvo en alguna zona que es así. Es porque anduvo en alguna zona donde es seguro. Porque es lo mismo como sucede aquí en Estados Unidos. Aquí hay zonas que son inseguras. Aquí hay zonas donde uno sabe que no debe de ir a visitar a la gente. Yo conozco las zonas que no debo de ir, porque sé que son problemáticas. Igual, en El Salvador hay zonas, si usted se va a la zona de allá por la Escalón, allá por la Miramonte, allá por la zona de la Gran Vía, a lo mejor no hay problema. A lo mejor usted no tiene problema si anda en carro particular, pero si anda en bus y si anda allá por el Sagrado Corazón, allá por el Mercado Central, allá por el Mercado Tinetti, pero anda a pie, a lo mejor la impresión va a ser diferente si se va a meter allá por San Bartolo, Ilopango, San Martín, Soyapango y se va a pie a las colonias conflictivas. A lo mejor su opinión puede ser diferente y no va a venir a decir que la seguridad está bien en El Salvador. Sí, la primera impresión cuando usted llega al aeropuerto a lo mejor es bonita, pero todo depende de qué zona de El Salvador visite. Es normal que existan opiniones de gente que dice, sí, yo fui, no me pasó nada, todo bien. Eso sucede y por lo tanto depende de la zona que usted visite. Así puede tener una opinión. Si usted se va a Beverly Hills, en California, en Los Ángeles o donde sea, donde están las zonas de caché, todo es diferente. Pero si se va a las zonas donde está la pobredumbre, donde la gente vive en las calles, en champitas, va a tener una idea diferente. Si usted se va a Nueva York y camina por la Quinta Avenida, usted tiene una idea diferente que si se va al Bronx, donde la vida no vale nada. Es decir, todo depende de donde usted vaya y puede tener una idea distinta del nivel de seguridad. De eso depende mucho. Francisco Dimas, el puerto de Cutuco, corrupción de Saca, sin hacer el respectivo análisis, estudio del proyecto, los gobiernos post Saca optaron por subastar y no funcionó. Sí, Francisco Dimas, lo que pasa es que la gente, mejor dicho, los gobiernos, hacen cálculos equivocados muchas veces. No hacen una buena planificación
Y lo que sucede es de que aquí no nos vamos a mentir. Los gobiernos hacen obras de infraestructura porque tienen cierto grado de financiamiento externo que les provee eso. Y como muchas veces son necesarias las obras, pero existen otras prioridades que yo le llamo, como para poder pensar que era necesario o no necesario hacer algo. Y como era necesario, se hizo. El problema es que tras todos esos proyectos siempre existen intereses de muchas manos y que meten la mano tratando de justificar gastos que no son. Y ahí es donde viene el problema, de que hacen proyectos inflados en sus costos para favorecer a ciertos sectores contratistas. Y es una forma de robo, es una forma de corrupción, porque quieras o no, uno siempre tiene que pensar en que, primero, si algo es o no necesario, segundo, si algo es o no prioritario, y tercero, si es importante. Pero a veces se confunde el orden de las cosas y se le da más importancia a lo que no es prioridad. Por ejemplo, en El Salvador, una de las prioridades hoy en día es la alimentación. ¿Qué tipo de proyectos debería de dársele prioridad? Por supuesto a la producción de alimentos, pero se le da prioridad a eventos deportivos que no tienen nada que ver. Se le da prioridad a centros de entretenimiento que no va a mejorar la vida de la gente. ¿Por qué? Porque son más fáciles de ejecutar, porque puede dejar más beneficio a los contratistas, pero no así al beneficio del país, que es el que necesita a largo plazo. ¿Por qué? Porque un proyecto debe ser sustentable y poder beneficiar al país en los siguientes años, no solamente en un corto periodo. Y ahí es donde muchos se confunden porque creen de que están haciendo la solución, pero lo que están haciendo es tapando nada más, solo tapando hoyos, como cuando llueve y ponen tapagoteras y no corrigen que el problema es que ya la lámina ya no sirve. Y el otro invierno viene y le pone más tapagoteras, pero no corrige el problema. Así es el problema de las obras que hacen, que las hacen con materiales de menos calidad de la que realmente debería tener. Abaratan costos, pero aumentan el costo de los salarios. Los materiales pagan las consecuencias y al final la obra no da buen resultado. Bukele es experto, al igual que los areneros, en hacer elefantes blancos. Arena hizo Cutuco, Bukele el mercado Cucatlán y quiere hacer un aeropuerto y un tren para robar. Antes de eso, quédate, Marvin Izquierdo. El elefante blanco mayor que tiene es el hospital que no termina nunca. Y ya tiene gastado como 100 millones. Y eso es el problema. Eh, que son cosas que no están dándole el tratamiento correcto, diría yo, cuando debería ser de esa manera. Tito Mina, saludos desde North Carolina, North Carolina. Muy buenos temas para saber lo que el gobierno no quiere que sepan, la mentira. Gracias. Gracias a Marvin. Saludos, Víctor Gutiérrez. Exacto. Entonces espero no haya generalizado lo de los territorios seguros. No, Víctor, yo le tomé la palabra a René ayer que estaba explicando él que él había tenido la impresión, porque yo le dije, ¿cómo ves la seguridad? Y me dijo que según su impresión estaba, estaba viendo que estaba la seguridad bien. Pero lo que no le cuestioné yo, ¿en qué zonas anduvo? ¿Por qué? Porque siempre
hay que relativizar a qué zona me refiero cuando yo hablo de territorio seguro. A lo mejor donde vive la familia de él es un territorio seguro, pero la de otro no. Entonces siempre es relativo, porque esta semana mataron como, ¿qué? 30 personas en diferentes partes de La Unión, Usulután, Saltepeque, Santa Ana, Chalatenango, La Libertad. Y hay noticias que no salen. La gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta si los medios no los reproducen. Porque los medios afines al gobierno, para ellos todo está bien. Los medios afines al gobierno no dan las notas que pueden afectar la imagen del gobierno. Hoy hasta han creado un diario impreso para hacer noticias favorables al gobierno, pero en esos medios no publican que la Corte de Cuentas le ha puesto una multa de 3 millones para que paguen por el desfalco en el mercado Cuscatlán, en la época cuando era alcalde el actual presidente, y que él junto con su consejo municipal de ese entonces tiene que pagar 3 millones de dólares por reparos que le ha hecho la Corte de Cuentas por varias razones. Una de las razones es de que no hicieron un verdadero estimado del valor del mercado. Y otra razón es que dieron puestos a la loca sin tener un procedimiento adecuado, y adicionalmente no les cobraron por el uso de esos espacios. Adicionalmente pusieron un chupadero sin los permisos correspondientes. Entonces, por todo eso les han puesto multas que lleguen hasta como los 3 millones de dólares y que los tienen que pagar de sus bolsillos. Pero esas noticias no las da el medio impreso que acaba de hacer el gobierno, ni el noticiero que sacan a las 7 de la noche, que solo una semana dio una gran fama y hoy ya nadie lo mira. Así como el periódico que solo esta semana salió y ya después ya quién sabe si la gente lo va a comprar, lo van a regalar y nadie lo va a querer. Todos lo van a querer ocupar para hacer piñatas o para ocuparlos para secar el agua cuando se les mete a la casa o para aquellos usos sanitarios que la gente usa. Pero en realidad el país no necesita tener un periódico impreso. Si los periódicos impresos en el mundo están desapareciendo, los periódicos son digitales ahora. Nadie quiere gastar en compra de papel periódico, en primer lugar porque va en contra del medio ambiente. Se sacrifican árboles para poder hacer papel periódico. Se sacrifica materiales naturales para hacer la tinta de los periódicos. Y todas esas cosas, al final, se ha considerado que no tiene viabilidad, no es rentable, pues. Pero lo que quieren es tener un medio de control de información para que la gente solo se informe ahí. Lo que no cuenta, lo que no ha tomado en cuenta el gobierno de El Salvador es que los salvadoreños no son tontos. Lo que no ha tomado en cuenta el gobierno de El Salvador es que los salvadoreños en su mayoría ya no les gusta la sopa de pitos. Muy pocas personas compran periódico para poder informarse. La gran mayoría se informa a través de las redes sociales. Ya muy poca gente mira televisión hoy en día como para ver un noticiero en televisión. Es muy poca la gente que mira noticieros. Las televisoras a nivel mundial están cayendo en picada. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las grandes cadenas de televisión han despedido mucha gente.
¿Por qué? Porque la gente cada día mira menos televisión y se está pasando a las redes sociales para informarse. Lo estamos, lo estamos haciendo al revés en El Salvador. Cuando las televisoras están desapareciendo, se está creando un noticiero en la televisión nacional que nadie lo va a ver, solo el gobierno, solo sus seguidores. Eso es como cuando usted se hace evangélico y solo va a una iglesia, ¿va? Solo acepta lo que le dice el pastor de esa iglesia y todo lo demás no le sirve. Usted es religioso y católico y solamente va donde el cura que le gusta cómo da la misa, los demás no le gusta. Así funciona. La diferencia es que el cura y el pastor le pasan un canastillo pidiéndole la limosna cada vez que usted le va a pedir que hable. No le cobran la entrada, sino que le cobra la salida, ¿va? Y algunos hasta le piden el 10% de lo que gana, ¿va? Porque es la palabra de Dios. Y el pastor tiene derecho a comer. Ese es el versículo que más usan, ¿verdad? El obrero es digno de su trabajo, de su salario. Y te pasan el canastillo para que les des limosna o ofrenda o lo que quiera. Hoy el gobierno de El Salvador dice vamos a hacer un periódico impreso porque nosotros somos los dueños de la verdad. Y solamente aquí se dice la verdad, en este diario, en este noticiero, solo aquí decimos la verdad. Como que le copiaron a aquel fulano, ¿va? Que dice que es la verdad de él. Sí, pero es que la verdad no es absoluta. El problema es que con el mismo dinero, tus impuestos están creando medios afines al gobierno. Solo falta que censuren a todos los demás y que digan que solamente el de ellos puede transmitir. Así como han hecho muchos países totalitarios, que le han cerrado el espacio a otros medios porque es lo que la palabra del gobierno dice, que hay como en Corea del Norte, así como periódicos Granma. Es decir, si lo que pretendemos es cerrarle los espacios a los medios independientes para que solamente lo que el gobierno diga sea lo que la gente escuche, estamos hacia el abismo, estamos hacia la pérdida de la libertad de información. Pero eso es lo que se visualiza a corto plazo, que quieren hacer las cosas a su manera, cuando en realidad la verdad no es de nadie. La verdad se construye diciendo con objetividad lo que pasa. Se está esperando para levantarse y darle vuelta de gato, dice. ¿A qué se refiere Ana Cecilia Bolaño? No entendí. ¿A qué se refiere? Vamos a tratar de indagar aquí a qué se refiere. Pregunto porque la oyente piensa que René estaba apoyando a Bukele, vendiendo el país como el paraíso, dice gente pensante, ¿sí? Angie, hola, Tito, ¿cómo está? Los felicito por escuchar la plática. A Tito, está felicitando a Tito Mena. Saludos, ahí tiene, mire, una amiga que le está saludando desde Chalatenango, Angie Serrano, para Tito Mena. Tito Mena, ahorita estaba mirando un video como ha metido militares en Arcatao acusando al alcalde y ya recibió el apoyo del pueblo de esas zonas que son históricos y que fueron de combate y no tenían miedo. Y ese presidente está llevando a levantarse a protestar y eso es peligroso porque la gente no va a aguantar el atropello, dice. Una zona tradicionalmente combativa, Chalatenango, no es de esas zonas que se quedan callados, ¿verdad? Tradicionalmente esa zona, incluso en esta época de pandemia, ha sido una de las zonas más sanas, Chalatenango.
Es una de las zonas menos afectadas, porque cuando comenzó este rollo de la pandemia, se unieron un grupo de alcaldes y empezaron a hacer labores de sanitización en los alrededores. Y eso ayudó mucho. Porque es lo que yo decía al inicio de todo este rollo. Si todos los municipios toman la decisión de tomar las medidas en su municipio, las cosas pueden ser diferentes, porque el virus va de afuera hacia adentro, no de adentro para afuera. Y hay que controlar la entrada, no la salida. Pero encerrar a un municipio es la peor decisión que se ha tomado. Eso se ha visto porque no ha dado los resultados que se esperaban. El FMLN consiguió 150 millones donados por China para salud, seguridad, y Bukele cambió el destino de ese dinero para un estadio y surfing. Sí, lo que pasa es que ese es el problema, que están queriendo vivir un mundo que ellos quieren. Siempre soñaron con ser surfistas y entonces hoy que tienen la oportunidad de tomar las decisiones, quieren ver ese surf que nunca vieron, aunque eso signifique llevarse de encuentro a medio mundo con el dinero. Porque eso sucede cuando alguien no hizo realidad sus sueños. Eso es como la mamá que nunca tuvo los 15 años y entonces cuando tiene dinero se quiere vestir como quinceañera, ¿va? Es que la vida no debe dar la vuelta y siempre y cuando usted no afecte a los intereses de otros, todo está bien. Siempre y cuando usted tome en cuenta las prioridades antes que lo que quiere, las cosas pueden ir mejor. Entonces tiene razón la oyente que se quejó en mi grupo acerca de esa entrevista, porque ella dice que eso que dijo en esa entrevista es una mentira, que los territorios siguen controlados por pandillas. Los territorios pobres, por supuesto. Así es, y por eso ya le di mi opinión, gente pensante. Todo es relativo, depende de donde usted vaya. Puede tener una impresión buena o mala. Eso depende mucho. Está esperando, de paso también ella se molestó con tu posición como entrevistador, o sea, te vio como cómplice. Oye, es que no estábamos mintiendo, yo le doy la opinión al que opina. Y por supuesto, estoy diciendo, mire, lo que pasa es de que no se puede generalizar. En ningún momento. No se puede decir que todo está mal ni todo está bien. Hay relatividad y depende de muchos factores. Y yo siempre he dicho, mire, es que no es bueno generalizar, por ejemplo, decir que todos los políticos son malos es malo, es dañino. Porque dentro de todo lo malo puede haber alguno que sale bueno. No es cierto que todos los aguacates salen podridos, al rebusque tal vez a alguno le sale bien. Periódico Bucaliano es producto de un acto de corruptos y desesperación que ya no le creen. 28,000 ancianos sin pensión por casi 100 días. Militarizaron Arcatao con provocaciones, lo están haciendo el gobierno. ¿Sabe? En Guarjila nosotros todo el año solo se diagnosticaron 2 casos. ¿Sí? Es que Chalatenango dio muestras de organización. En muchos municipios se organizaron y se unieron varios municipios y controlaron mucho esa parte. Y se evitó que hubiera mucho traslado, a pesar de que habían ingresos de Nicaragua o de hondureños, ¿verdad? Yo creo de que sí hubo mucho orden. Y cuando el presidente de El Salvador mira un nivel de organización, pareciera de que le da como envidia, ¿va? Así pasó con cuando se estaba organizando San José Villanueva, se estaba organizando para poder armar todo ese control Panchimalco y empezó el gobierno a tirarles en contra cuando se empezó a organizar Soyapango porque querían ir casa por casa revisando. ¿Por qué? Porque se les cae el negocio.
porque el negocio del presidente ha sido la emergencia, porque gracias a la pandemia él pudo meter una solicitud de 3.000 millones de dólares de préstamo y ni siquiera los pudo conseguir porque el país no tiene la capacidad para pagar tanto. No ha podido conseguir todo ese dinero. Pero la pandemia le dio la posibilidad de meter esa solicitud y los diputados se la aprobaron. Por la mentira que él dio que iba a servir para la pandemia. Pero en la práctica no ha sido así. En la práctica no ha dado solución a la pandemia. Y eso está más que evidente. El país con la peor cantidad de personal médico muerto en Centroamérica. Ni siquiera Venezuela tiene tantos muertos en materia de personal médico como El Salvador. Y se supone que Venezuela es un país que está mal según el gobierno de El Salvador, ¿va? Según el gobierno de El Salvador, el país de Venezuela no hay ni papel higiénico. Así lo ha dicho en algunos momentos. Y sin embargo, Venezuela ha dado lecciones de que sí se puede. Con todo y el bloqueo económico que recibe de Estados Unidos, Venezuela ha podido salir. Y como todos los países tienen problemas serios, claro que sí. Pero no significa de que porque tengan problemas serios nosotros tenemos que subestimarlo. El gobierno de Salvador empezó a pelearse con medio mundo, con Costa Rica, con no sé quién, y Costa Rica no ha tenido el mismo efecto, no ha tenido las mismas estadísticas. Y eso es lo como que le molesta al gobierno de El Salvador, porque no le favorecen las estadísticas por mucho que hablen, por mucho que se las inventen y quieran decir que están haciendo mejor todo y que son los campeones del mundo pero la realidad es otra. La realidad siempre choca ahí. Y la realidad siempre, digo yo, la realidad es la que te dice qué tan equivocado estás. Es, esa es la que te va alimentando y esa es la que te va diciendo, mira, aquí estás equivocado. No lo que vos decís, sino lo que está sucediendo. Porque ese es el problema, que hay cosas que no se pueden ocultar, aunque usted quiera. Saludos, mi gente, desde Connecticut a todos y cada uno en este foro. Saludos y que todos sus sueños se cumplan. Gracias, amigos. Gracias por este espacio. Gracias por estar con Ruta 21. Es un espacio de los días domingos que tratamos de llevar información del Salvador. Y a mí, en lo personal, me duele que sucedan en El Salvador situaciones que no quiere uno que sucedan. Están saqueando a El Salvador, la familia del presidente y todas sus amistades, todos sus cheros, compadres, familiares, están saqueando el país. Lo están saqueando y están encubriendo a toda esa bola de ladrones que están dentro del gobierno, porque no están respondiendo a las necesidades de la población. La población necesita mucho más de lo que el gobierno le da. Pero no es agradable escuchar tantas necesidades de la gente en El Salvador. A mí me da tristeza escuchar que haya mucha gente con tanta necesidad y el gobierno no esté respondiendo a eso. Y solo se está llenando el espacio en propaganda. Y la gente está con ansias pidiendo urgentemente una solución. Viene para fin de año, vienen despidos masivos del gobierno. Se supone que van a despedir como 8.000 personas del gobierno.
porque de lo contrario no va a ser sostenible el presupuesto que ha puesto el gobierno. Con el nivel de gastos que existe en el gobierno, no va a ser factible tener lo que el gobierno quiere. Y por lo tanto, se prepara para hacer despidos masivos a fin de año. Y eso va a venir a afectar grandemente al país. Por otro lado, hay rumores en El Salvador donde dicen que el gobierno está preparando una estrategia para usar los colones que existen en el Banco Central. Hay muchos millones ahí en el Banco Central de colones que han quedado cuando se implementó el dólar. Y el gobierno quiere utilizarlos para reforzar su caja chica, porque es legal hacerlo. Es legal. Y sin embargo, no es conveniente por cuestiones de inflación, porque eso lo único que va a generar es inflación. Lo único que va a generar es de que la gente ya no tenga capacidad para comprar muchas cosas. Que si van a empezar a circular los colones, ¿cuál va a ser la capacidad de compra de la gente? ¿A qué valor en colones le van a vender los dólares? Si a los colones nadie los quiere, ¿va? Pero si a alguien le dan colones, va a tener que cambiarlos por dólar. ¿Y a qué precio se los van a vender? Y ahí es donde viene el problema de inflación. Y la capacidad de compra de las personas baja. Y por lo tanto el nivel de insatisfacción aumenta, generando inconformidad. Y mientras tanto, los alcaldes siguen gritando y nuestro FODES cuándo, ya pasaron 5 meses. No se ve por ningún lado que el FODES llegue. Y por otro lado, hablando de que quieren construir qué sé yo, un gran aeropuerto y todo eso, lo cual no es factible. Pero igual, en la medida en que cada uno crea las mentiras, está aumentando la capacidad de aceptación que alguien puede tener. Y en la medida que comenta, en la medida que pueda, con argumentos, decir que lo que el gobierno está diciendo es falso, en esa medida estamos ayudando a que las cosas sean mejor. Y no es el interés nuestro, no es que las cosas salgan a nuestro favor, sino a favor de las grandes mayorías que tanto está llamando y que está clamando por justicia, que está clamando por un mejor futuro para sus familias y por un mejor nivel de vida. Pero ese mejor nivel de vida no está llegando a la grandes cantidad de personas necesitadas. Se está quedando arriba en los grandes niveles de corrupción que hay en el gobierno. Y se está quedando en las grandes familias que tienen dinero porque ellos no tienen ese problema de escasez. Pero las grandes mayorías, las poblaciones pobres, a las cuales siempre se les ve como los menos favorecidos, siguen clamando. ¿Y nosotros cuándo? Y esas personas son y deben ser el objeto de cualquier política pública, más allá de los intereses de partido. Ojalá y podamos nosotros construir un mejor futuro a partir de tomar buenas decisiones al momento de votar. El próximo año son decisivas las elecciones porque pueden marcar un antes y un después de tener un gobierno equilibrado a tener un gobierno autoritario.
sin tener mayoría en la asamblea, se comportan en una forma autoritaria. Imagínense si tuvieran el control de los 56 votos en la asamblea y harían lo que quisieran. Con 56 votos crean estados de sitio ¿y qué pues? ¿Quién los para? Nadie. Si llegan a lograr 56 votos en la asamblea, las cosas van a ser totalmente caóticas en el país. Y por eso es importante tener un equilibrio de fuerzas políticas para que no estén abusando de las libertades del salvadoreño. Saludos, estimados amigos, saludos mi gente, saludos. Hace unos días nos mandaron las mascarillas de hule. Dice Angie Serrano, el personal está comprando las mascarillas quirúrgicas. Siguen dándoles de las mismas mascarillas de botas de hule todavía, que no sirven para nada. Qué barbaridad. Y todos los millones y millones que les han autorizado, ¿qué los hicieron? Según entiendo, las mascarillas las andan vendiendo en el mercado libremente. Las que les donaron, hoy las andan vendiendo en el mercado. ¿Cómo llegaron ahí? A saber. ¿Cómo llegaron a los mercados las mascarillas que fueron donadas por gobiernos amigos? A saber. Lo cierto es que andan haciendo negocio y mientras tanto las enfermeras les andan dando de aquellas mascarillas de hule que no sirven para nada y que por el contrario son dañinas para la salud. Ojalá la mayoría de salvadoreños se eduquen lo suficiente y ejerzan su voto el próximo 28 de febrero, dice Rommel Argueta. Lo que quiere este gobierno es privatizar. Sí, es por ahí va la cosa. Es terrible como en meses el país entró en un desmoronamiento económico, todo por un sector ingrato y desleal. Y ahí es donde nosotros como salvadoreños tenemos que contribuir a crear conciencia y opinión para que las personas se formen una idea diferente y vean qué es lo que está pasando en el país y se den cuenta que no se trata solo de criticar, sino que se trata de evaluar que realmente existe un descontento de la población que está diciendo a gritos, yo no estoy conforme con la administración del gobierno. Miles de empleos perdidos, miles de negocios cerrados, los productos cada día más caros. Me decía alguien, es más caro comprar en El Salvador que en Estados Unidos. Sí, es mucho más caro. Y la gente tiene que cobrar en colones y pagar en dólares. Porque los precios que tiene el país todavía los tiene en colones. Y entonces cuando la gente compra en dólares, le agrega ese valor de cambio y se convierte en un producto como que si estuviera usted comprando en Estados Unidos o más. Es increíble el costo del producto, cómo ha subido. ¿Por qué? Porque los salarios no han mejorado. ¿Y porque los salarios de qué dependen? De la actividad económica. No, dependen de la voluntad política. Porque todo el año 2020 se va a ir y sin aumentar el salario mínimo desde hace 4 años. Lo cual no debería suceder. Porque las personas tienen que ajustar su salario de acuerdo al nivel de vida, al costo de la vida. Y la canasta básica está costando más de $500 y el salario mínimo sigue en $300. Y cuando este gobierno estaba en campaña político dijo que iba a poner un salario mínimo de $500, pero no se ha visto todavía. No se ha visto. Dijo que iba a poner un salario mínimo de 500, pero ¿para qué año? No dijo. Porque de 300 a 500 hay $200, que no es fácil. Ah, pero a los policías y a los militares sí, eso es fácil les da. Porque a él le conviene tener a los militares contentos. Al gobierno le conviene tener a la clase militar contenta para que no esté inconforme.
Porque si la clase militar está inconforme, ya perdió. Entonces, el clásico dictador es aquel que le gusta tener conforme a a su gente que le puede defender. Todos los militares de alto rango, todos los policías de alto rango deben de estar conformes, deben de tener todo, porque como decían unos policías, a nosotros no nos dan los equipos adecuados y solo nos presentan como que sí lo estábamos recibiendo, pero en el fondo seguimos nosotros con las botas rotas. Pero para la foto sacan que sí estamos recibiendo equipo, pero en la práctica no es cierto. Les están diciendo, les vamos a dar $100 el otro año, pero como un arma electoral, para que no exista ese nivel de insatisfacción en la clase militar, porque el día que el gobierno no tenga el apoyo de los militares, esos mismos le van a dar en la nuca por la clase de injusticias que están cometiendo con la gente. Porque hoy los militares han caído en el nivel más bajo. Fíjense bien, el ejército de El Salvador ha caído en su nivel más bajo desde que yo tengo memoria. Los utilizan para andar de bulteros, acarreando bolsas. ¿Acaso para eso fueron hechos los militares? ¿Acaso para eso se forman en la academia militar, en la escuela militar, un, un teniente, un capitán para andar jalando una bolsa de comida? Para eso estudian, para eso se preparan, para andar con una caja de alimentos entregando a la gente. ¿Acaso no existe una mejor manera de distribuir eso? Claro que sí. Y yo sé cómo hacerse. Pero como es el show, hacen el show y a ellos eso les interesa y eso vende hacia afuera, haciendo creer a la gente que andan haciendo cosas bien, cuando en realidad lo que están haciendo es quedar en ridículo. Porque para eso no fue formado un militar. El ejército está hecho para defender territorio nacional ante una amenaza externa. Para eso está hecho. No para andar en labores de bulto. No para andar acarreando bultos. Adicionalmente, un ministro que gana 5, 6 mil, 7 mil, no sé cuántos miles de dólares gana un ministro, que lo anden, que lo ocupen para andar jalando bultos, un ministro. Es show, show electoral, show político, como quiera, pero una persona para hacer esa labor no necesita ni estudiar. Y basta con que le paguen el salario mínimo para hacer ese trabajo. Pero esas son las cosas que a uno le caen mal y esas son las cosas que yo no acepto, de que solamente se ocupe como un show político electoral, andar ocupando gente, haciendo creer que andan haciendo maravillas, cuando nosotros en nuestro poquito cerebro que tenemos, pero podemos entender que solo es un show, pero habrá gente que sí se la cree. Miren qué bonito cómo anda entregando bolsas el ministro. Cuando en la práctica no es así, solo salen en la foto. Y ese es el show, ese es el que vende. Esa es la propaganda a costillas de los fondos del Estado, a costilla de los impuestos que usted paga. Hacen creer a la población que hacen muchas cosas buenas cuando en el fondo no hacen nada. Quiero ver, dice,
Manuel Fernández, saludos. Las mascarillas y las PCR se las robaron. 160 cobran por un PCR los laboratorios en El Salvador. Fueron de los miles que donaron y fueron a parar a laboratorios privados. Porque en la realidad todos los miles, millones de pruebas PCR que mandaron a El Salvador no se están haciendo. Y dicen que hacen 3.000 cuando en realidad un médico dice que no es factible procesar más allá de 400 al día. Y dicen que hace 3.000 pruebas. En la práctica eso no es cierto, no es factible, pero a la gente le mienten descarado, en una forma descarada le mienten, pero la realidad cae solita. Dicen que los hermanos gemelos de Bukele se los dieron a las maras, dice, para que ellos las vendieran y ese dinero las quedan a las pandillas en el centro de San Salvador. Ah, las mascarillas. Pues puede ser, porque esas mascarillas fueron donadas. Y hoy andan de venta en los mercados. ¿Cómo llegaron? ¿De dónde salieron? ¿Quién manejaba todas esas mascarillas? Para que anden en los mercados libremente es porque alguien las entregó. Los golondrinos desquiciados expliquen la corrupción del Mesías. Por más de 3 millones de dólares deben pagar esos excesos en gastos en la construcción del mercado. Vamos, explíquenlo. No tienen respuesta. Tenemos que tener confianza, dice Salvador Trinchera, en nuestro pueblo que lucha triunfa. Eso nos demostró y nos dio esa buena lección el pueblo boliviano. Nayib y su clan familiar están en picada. El pueblo poco a poco está despertando, la diáspora también. El gobierno mentiroso de Nayib puede engañar un cierto tiempo, pero al final la verdad se impone. Así es. La verdad ella solita se impone. La verdad está esperando a que llegue la verdad, la mentira. ¿Va? Ella llegó primero. La verdad llegó primero, esperando. ¿Por qué? Porque la mentira no dura, no llega lejos. Siempre le va a ganar la verdad. Así como el bien siempre se va a imponer al mal. Porque nunca en la historia el bien ha sucumbido al mal. Ni la mentira se ha impuesto. Siempre es la verdad la que gana. Dicen que las mascarillas, los hermanos gemelos, sí, ellos dicen, 12 por el dólar venden en el centro las mascarillas. Mire qué informada está Delmi, está bueno. No, pues sí, la verdad siempre prevalece. Y al final, todo este sufrimiento, todo el sufrimiento que ha estado pasando la población en El Salvador, tarde o temprano va a tener un premio y va a tener un castigo para las injusticias que se han cometido en el nombre de los salvadoreños. Yo así lo creo, que tarde o temprano la justicia se va a imponer y va a sucumbir todo ese montón de ladrones corruptos que están en el gobierno. Todos esos corruptos de sus familias, allegados, que están riéndose ahora porque están ganando ellos lo suficiente como para reírse y darse la buena vida. Les va a llegar su momento donde se van a quedar y ni trabajo van a hallar esos fulanos. Y si no logran ahorrar de lo que roban ahora, después van a llorar. Y la clase trabajadora, esa siempre va a prevalecer. Porque esa gente, la gente que trabaja honestamente, siempre va a conseguir trabajo. Pero los ladrones corruptos del gobierno en el 2024 que van para afuera y nadie les va a dar trabajo. Porque ahí se les acabó la moda. Ahí se les acabó todo el aprovechamiento que están haciendo del dinero del pueblo. Y el pueblo les va a dar una lección. ¿Por qué? Porque el pueblo es sabio. Y el pueblo entiende que mientras tenga el poder, otros, ellos pueden estar sufriendo. Pero llega un momento donde la justicia se impone. Eso es así, siempre.
cuánto se burlaron, cuántos hicieron pedazos a una alcaldesa en Bolivia que los allegados al gobierno que dieron golpe de estado la bañaron con lodo, con suciedades, la humillaron, la tiraron. Y ahora en las elecciones el pueblo la elige senadora de Bolivia. Y esas son lecciones de vida para que el pueblo entienda que tiene el poder en sus manos, el voto, con el cual puede hacer maravillas o puede hacer destrozos. Más de 3 millones de salvadoreños son los que pueden decidir de que que están gobernando en El Salvador paguen todo y cada uno de los centavos que se han robado. Y eso le va a llegar su momento. Gracias por este programa, gracias por este tiempo, gracias por estar en este espacio La Plática desde Houston, Texas. Nos vemos en la próxima. Cuídense.